Bueno, hoy le vamos a dedicar nuestra contraportada a un libro, se llama El pez de barro y recala o retrata, mejor dicho, la Málaga romana, y ya de paso también hace 2 días que celebramos la festividad de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, pues hace referencia también a nuestros patronos. Es una ficción histórica con muchas tramas que han escrito un conductor de autobuses y una periodista. Y voy a saludar a la periodista, Ana Medina, que me está escuchando ahora. Hola, Ana, buenas tardes, compañera. Muy buenas, Esther, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos. Vaya, ¿cómo surgió todo esto? ¿Aquel encuentro casual en el autobús lo desencadenó todo? Pues porque sí, es un libro escrito a 4 manos, entre tú y Antonio Reina, que no hemos dicho su nombre. Sí, yo no sabía que eso se podía hacer, fíjate. Sí. Yo había escrito ya alguna cosa, pero sola, ¿no? Y la escritura parece como un ejercicio muy solitario, ¿no? Muy de uno solo. Pero, bueno, pues esas casualidades que de pronto se unen un montón de cosas y te encuentras con alguien con quien no te hubieras encontrado de otra manera, que hacía tiempo que no nos veíamos. Y en un momento además que veníamos de la pandemia, como con muchas cosas en la mochila, ¿no?, que contarnos. Entonces, bueno, pues esa casualidad que de pronto da lugar a algo que dices tú, hay que ver si este encuentro fortuito no hubiera pasado, ¿no? Cosas Oye, que nos ¿y os vais? que son casualidad. ¿Y os vais a la historia de Málaga del siglo IV, en pleno auge del Imperio Romano? ¿Por qué esta época? ¿Cómo fue todo el proceso de documentación, fuentes históricas, arqueológicas que habréis tenido que indagar para recrear la ciudad de la época? ¿Cómo fue todo? Y después ahí en medio metéis a los patronos, ¿no? Claro, sí, porque la pregunta un poco que nos hacíamos era quiénes eran, ¿no? ¿Quiénes eran Ciriaco y Paula, de los que solo sabemos el nombre? Y una frase que se recoge en un martirologio pues del siglo IX, en el que dice cómo murieron, ¿no? Nos imaginamos pues cómo serían estos jóvenes malagueños que dieron su vida en la última persecución del Imperio Romano que llegó hasta nuestras costas, y a raíz de esa indagación, pues claro, como no sabíamos nada de ello, pudimos imaginar muchas cosas, pero sí que queríamos que tuviera esa fuente de rigor histórico y arqueológico de cómo era Málaga en esa época, cómo se vivía aquí, cómo eran las comunidades cristianas que empezaban a caminar aquí. ¿Y cómo era aquello? ¿Cómo era la Málaga del siglo IV? Pues fíjate, Esther, yo creo que era muy parecida a la Málaga de hoy, o sea, era un momento de cambio de época, ¿no? Tenían turistas también, y eso. Claro, era una ciudad que exportaba garum, por ejemplo, era una gran exportadora de garum, de esa salsa de lujo, ¿no? Digamos, como ese ketchup de lujo que había en Málaga y que se exportaba a todos los rincones del imperio, que era muy cotizada. Y claro, suponía también un tránsito muy grande de viajeros, era un gran puerto dentro del Imperio Romano. Entonces, bueno, pues muy parecido ahora, ¿no? Quizás no estaban los yates, pero sí era una Málaga con mucho trasiego de gente, con mucha entrada de confesiones nuevas. O sea que hay paralelismos entre aquella época de tensiones religiosas, sociales y el mundo actual. Efectivamente, sí. Luego a los pocos años se hizo oficial la religión cristiana, pero en ese momento, bueno, pues venían de una época de paz y de pronto surgió una persecución que fue muy cruenta, ¿no? Y aquí, pues, en Málaga se vivió también en primer término. Vosotros combináis historia, por supuesto, riesgo, amor, fe. ¿Cómo abordáis todo el reto de mantener el equilibrio entre ese rigor histórico y la profundidad emocional de los personajes, no? Claro, desde el principio nos planteamos que tenía que ser una novela que gustara tanto a cafeteros como a poco cafeteros, es decir, gente que vaya buscando la historia de los santos patronos de Málaga, o gente que quiera pues adentrarse en una historia que le traslade en el tiempo y le haga vivir aventuras también, ¿no? Entonces, ahí ha sido un equilibrio en el que yo reconozco que Antonio me ha ayudado mucho, porque él es como el más historiador, el más investigador y también como el más práctico. Yo soy como más literata y me pierdo un poco. Entonces el trabajo conjunto también ha tenido eso, que cada uno ha aportado lo mejor que tenía y hemos sabido pues tirar muchos hilos, pero luego recogerlos para que al final pues el lector se quede con la sensación de una historia pues que comienza, que termina y que le cuenta algo que le sirve para su vida. Y El pez de barro se llama, está escrito por Ana Medina y por Antonio Reina, perdón, que se me había ido por un momento el apellido, Antonio Reina. Enhorabuena por este trabajo que habéis hecho. Gracias, Ana, y enhorabuena por este trabajo de investigación. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.